Egunon guztioi, ongi etorri jardunaldiaren bigarren saiora. Vamos a dar comienzo con las presentaciones de la primera mesa del día de hoy. Políticas forales en gestión de la diversidad y locales de los dos territorios históricos de Guipúzcoa y Vizcaya, y también del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Para contrastar estas políticas vascas, posterior a la pausa vamos a tener la oportunidad también de escuchar a representantes de Nafarroa Gobernua, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Barcelona. Antes de comenzar la breve presentación de los representantes institucionales que hoy nos acompañan, quería darle las gracias a los tres por haber respondido a nuestra invitación y de acompañarnos hoy en la segunda jornada de inmigración. Maribel Vaquero Montero es la directora general de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Licenciada en Derecho con un posgrado en ERECU, ha sido edil del Ayuntamiento de Urnieta como responsable política del Plan de Convivencia, Paz y Convivencia, miembro del Parlamento Vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, responsable de proyectos de infraestructura de transporte de Guipúzcoa, ocupó también escaño en las Juntas Generales de Guipúzcoa, donde ha sido portavoz en la Comisión de Movilidad y Ordenación del Territorio. Y seguiríamos un rato más largo, pero prefiero darle la palabra y comenzar con la exposición de las políticas forales de Guipúzcoa en gestión de la diversidad. Eskerrik asko. Egunon guztioi, ondo entzuten zaitenek, bajo hitz egiten dut eta batzutan ez zaita oso ondo ulertzen. Me pasaré seguida al castellano, ya sé que no hay traducción, pero bueno, nik egunon berriro eta eskerrak eman nahi ditut, jardunaldi hauetara gonbidatu izana, nolabait Gipuzkoako lurralde historikoan egiten ditugun aniztasunaren inguruko politikak zuei kontatzeko. Hiru parte egingo ditut, lehenengo parte batean aniztasunaren inguruan erreflexio batzuk mahai gainean jarri nahi ditut, aniztasuna eta aniztasunaren kudaketaren ingurukoak. Bigarren zatian, Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdi honetan aniztasunaren inguruan onartutako plana azalduko dut, zertzela batzuk emango ditut, eta hirugarren zati batean zuekin hausnarketarako konklusio batzuk partekatu nahi ditut. Voy a dividir la intervención en tres partes. Por una parte haré una introducción a la diversidad. En la segunda parte hablaré del plan de diversidad, de convivencia y la diversidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y en la tercera parte me gustaría dejar algunas conclusiones que igual luego podríamos retomar en el debate o en las preguntas que vayáis a hacer. Guipúzkoa anitza da, Euskadi anitza da. Gipuzkoa gizarte demokratiko eta aurreratua da eta bide batez anitza. Identitate ezberdinak bizi dira gure lurraldean, naiz eta askotan identitate hauek definitzea zaila izaten den. Eta politikoki eta sozialki indar handia dute gure lurraldearen eraldaketan. Horrela instituzioek gure politika publikoak egiterakoan aniztasuna kontutan hartu eta barneratu beharko dugu etorkizunean, eta aniztasunetik planifikatu beharko dugu. Aniztasuna gizarte aske baten ezinbesteko ondorioa da, baina nola kudeatzen dugu aniztasuna modu demokratiko batean? ¿Cómo gestionamos la diversidad de un modo democrático? Este es el reto al que nos enfrentamos. Para mí es el mayor reto que tenemos en nuestras manos. Las sociedades en las que la diversidad se gestiona de una forma democrática son económica y socialmente más exitosas y hay una mayor integración y cohesión social. Guipúzcoa quiere construir su modelo de sociedad sin renunciar a la diversidad, poniéndola en valor, porque Guipúzcoa es diversa como lo es Euskadi, es una realidad, es una constatación, y porque esa diversidad es buena para Guipúzcoa. Y así creemos que las instituciones tenemos que trabajar la diversidad en positivo.
tenemos que tener una actitud positiva hacia esa diversidad, más allá de los discursos políticamente correctos, porque discursos políticamente correctos podemos hacer todos, pero creernos que la diversidad es algo positivo es otra cosa. No consiste en gestionar la diversidad como un problema, hablamos de aceptarla y aprovecharla. Asumir la diversidad como un elemento positivo, tanto desde la identidad individual, desde cada uno de nosotros, como desde la colectiva, desde esas identidades colectivas. Tenemos que preparar a la sociedad para entender la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza. La diversidad en transformación, el proceso de modernización social, los procesos migratorios, transformarán el modo en el que vivimos las identidades de base cultural. Aunque aún hoy la lengua, la religión, la pertenencia a grupos definidos étnicamente o jurídicamente siguen siendo los principales elementos de identidad de las sociedades actuales, esta identidad está en constante transformación. Y para nosotros, desde Guipúzcoa, la lengua crea identidad y para nosotros, para la pervivencia de nuestra lengua, del euskera, y también porque crea identidad, creemos que es algo que tenemos que tener en cuenta y tal como luego se verá o podréis ver en el plan, tiene mucha importancia también la convivencia lingüística y la diversidad lingüística, el respeto a esa diversidad lingüística y poner en valor esa diversidad lingüística. La diversidad también hará que Guipúzcoa, en este caso Guipúzcoa, pero evidentemente Euskadi, sea más competitiva, más sostenible y más avanzada. Las sociedades más avanzadas muestran en términos generales niveles de diversidad cultural más elevados que los países estancados económicamente. Guipúzcoa es un territorio que ha exportado y exporta su modelo socioeconómico al mundo, en el que la comunidad, la pertenencia a la comunidad tiene una gran importancia. Nuestro modelo socioeconómico, como el de Euskadi, tiene unas características que se repiten en diferentes ámbitos. Debemos saber aprovechar esta diversidad para mantener e incluso mejorar nuestro modelo de bienestar. La cultura en el modelo socioeconómico tiene mucha importancia, tenemos que saber aprovecharlo. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro panorama demográfico es muy preocupante, con una pirámide poblacional insostenible a medio o largo plazo. Guipúzcoa, como Euskadi, envejece y envejece a pasos gigantes y creemos que tenemos que tener en cuenta también los cambios demográficos. Nuestro objetivo es una Guipúzcoa inclusiva y plural, en la que todos y todas sean reconocidos ciudadanos y miembros de la comunidad política en la que aceptan las diferencias, una Guipúzcoa de todos y todas, con un modelo de políticas sociales inclusivo que permita el acceso a los que lo necesiten de unos derechos sociales sólidos y una sociedad democrática, cohesionada, sostenible, atractiva para la captación de talento y de inversiones que a su vez garanticen la sostenibilidad, con medidas que eviten la marginalidad y potencien la inserción social. Nosotros hemos hecho una apuesta importante en este tema con el plan Elkarrekin que se dirige desde políticas sociales. Esta Guipúzcoa inclusiva conducirá al logro de un mayor sentido de pertenencia política. La cohesión social crea pertenencia, crea identidad, basada en derechos sociales que generará, como he dicho antes, cohesión social y cohesión política. Y hablamos también de las diversidades en plural. Parece ser que solamente tenemos en cuenta las diversidades de origen cultural, ¿no? Muchas veces relacionadas con las diversidades que tienen su origen en las migraciones. Pero no solo existen esas diversidades, existen otras diversidades y esas diversidades también crean identidad. Son actores que crean diferentes identidades y que, al igual que las de origen cultural, pueden generar discriminación entre personas. Hablamos de identidad de género, de orientación sexual, de diferencias de capacidad funcional. Esas otras diversidades que a ciertos colectivos, a ciertas personas que pertenecen a esos colectivos les generan discriminación social. Y así, al inicio de la legislatura, entendíamos que teníamos que realizar una mirada amplia de la diversidad. Si bien éramos y somos conscientes hoy, todavía más, que la diversidad por motivo cultural merece una consideración propia en el diseño de políticas públicas, ya que esta es una diversidad que genera identidades colectivas diferentes e incluso muchas veces identidades colectivas enfrentadas. Bueno, esas son las palabras del diputado general en la introducción al plan de convivencia en la diversidad. Hablaba de una Guipúzcoa cada vez más igualitaria, sin discriminación,
con una base sólida en los derechos humanos que buscara, cuyo objetivo fuera la cohesión social. Bueno, todos conocemos lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que todos los hombres y mujeres nacemos libres y somos iguales en principios, ¿no? Y en dignidad. Nosotros, tras año y medio de reflexión compartida con asociaciones, instituciones, en la que testamos el interés y la opinión sobre la orientación del plan, identificamos documentos e informes estratégicos, recogimos propuestas tanto directas como recogidas en los foros de participación que organizamos. Incluso testamos también la orientación del plan a nivel europeo. Aprobamos en enero de este año, parece que hace mucho, pero fue en enero de este año, aprobamos el Plan Foral de Convivencia en la Diversidad y Acciones hacia la No Discriminación. Un plan ligado con los objetivos estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Los dos objetivos que señalábamos de los 5 objetivos estratégicos en el plan de gestión de la legislatura hablaba de fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social y, por otro lado, consolidar la convivencia de las y los ciudadanos. Realizamos una apuesta firme para fomentar la igualdad en nuestro territorio, poniendo el acento en la no discriminación como elemento clave para cohesionar la sociedad y fomentar la convivencia. Con este plan también quisimos introducir un enfoque de derechos humanos en nuestras políticas, ya que entendemos que la igualdad de oportunidades debe situarse a nivel de los derechos. Y quisimos y queremos también, de una manera coordinada y transversal dentro de los diferentes departamentos, trabajar dentro de los diferentes departamentos y direcciones de la institución y también de cara al exterior. Y al hablar de diversidad lo hicimos en sentido amplio, ya que el foco de la no discriminación nos permitía este enfoque más amplio, si bien, como he dicho antes, no todas las diversidades deben ser tratadas de la misma manera, porque no vale la misma receta para todas las diversidades. El plan de convivencia, con el plan de convivencia en la diversidad, nuestro objetivo final es hacer de Guipúzcoa uno de los territorios europeos con menor desigualdad, como he dicho antes, hacer frente a la discriminación, convertirnos en un territorio cohesionado y constituido por ciudadanos y ciudadanas libres, añadiría yo, y que respeten los derechos humanos. Bueno, este plan tiene una vigencia de 2 años. Es un periodo muy corto. Todos aquellos que os habéis dedicado, habéis elaborado alguna vez algún plan, habéis diseñado algún plan, sabréis que 2 años es un objetivo muy corto, sobre todo cuando se hacen introducciones y se hacen enfoques diferentes en los planes, ¿no? Hablar de la no discriminación. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba presentando, esto es una pequeña anécdota, cuando estaba presentando el plan a las diferentes direcciones de la Diputación Foral de Guipúzcoa para recibir sus aportaciones, todo el mundo me decía, bueno, y al final va a llevar el título de no discriminación, va a aparecer la palabra discriminación en el título. Y decíamos, sí, evidentemente, porque tenemos que ser conscientes de que existe discriminación. Si el enfoque es generar igualdad de oportunidades, verdaderamente tendremos que hablar de la discriminación que sufren algunas personas por pertenecer a diferentes colectivos. Entonces, para nosotros era muy importante que figurara la palabra discriminación para centrar el tema, porque en ese inicio creíamos que era necesario centrar el tema. El objetivo, si bien es el que ha citado antes, el plan se centra en objetivos concretos: visibilizar la importancia de la no discriminación para la gestión de nuestra sociedad y sus diversidades, contar con un trabajo transversal dentro de la Diputación que garantice el trabajo coordinado de la lucha contra la discriminación, generar espacios de encuentro y participación entre ciudadanía y agentes guipuzcoanos a favor de la no discriminación y tener estudios que identifiquen claramente la situación de la diversidad en el territorio y colaboren a establecer políticas de futuro más efectivas. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de estos derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diferentes motivos. Por lo tanto, la característica más destacada de este plan y su eje central es promover desde un mismo instrumento en el seno de la Diputación Foral la no discriminación hacia todas las diversidades presentes en Guipúzcoa. Si bien todos los grupos y cada persona, a su vez, tienen características particulares y definidas que deberán de ser respondidas atendiendo a las necesidades particulares. La Diputación Foral de Guipúzcoa tiene el objetivo de promover
políticas de lucha contra la discriminación con el objetivo de que todas las personas en su diversidad tengan igual de oportunidades para el desarrollo pleno de su vida. Y pasando ya a qué discriminaciones poníamos el acento, ¿no? A qué diversidades poníamos el acento, hablábamos de la diversidad procedente de las migraciones, la diversidad por etnia o por grupos culturales y o religiosos, diversidad por orientación sexual y o identidad de género, diversidad de capacidades o diversidad funcional y otras diversidades inherentes o temporales. Vale. Ya he comentado antes que el plan es de 2 años. En él participan 5 departamentos de la Diputación Foral de Guipúzcoa y 3 direcciones. No participa toda. Luego lo voy a explicar un poco igual mejor cuando hablemos de cómo se lleva el plan transversalmente desde la Diputación. Pero en principio hemos recogido las acciones de 5 departamentos y 13 direcciones. Porque lo importante no era recoger todo, sino tener ese enfoque, trabajar con ese enfoque dentro de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El plan tiene 5 ámbitos de trabajo, 12 objetivos ligados a esos 5 ámbitos de trabajo y tiene contiene 59 acciones. Bien, los ámbitos de intervención son la investigación, la prevención y sensibilización, la formación, la promoción de espacios de encuentro y participación y la coordinación interna de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Estos ejes se interconectan en múltiples acciones prácticas y pretenden solo dar un marco de trabajo para la organización de este plan. Además, tanto estos ámbitos como las acciones posibles detalladas no pretenden ser un listado exhaustivo y cerrado, sino que buscan orientar la acción a favor de la no discriminación durante los próximos 2 años. Hoy ya se han incorporado al plan diferentes acciones en esos 5 ámbitos en los que se divide el plan y se han incorporado acciones que ya se realizaban. Y no éramos conscientes de que se actuaba que esas direcciones, que en ámbitos diferentes trabajaran en contra de la discriminación. Incluso se han incorporado nuevas acciones o se han reformulado algunas ya existentes. A finales de este año recogeremos la información del primer año de vigencia del plan y seguramente tendremos que seguir adecuándolo, evidentemente, porque, como he dicho antes, la diversidad está en constante transformación y la realidad social que vivimos está en constante movimiento. Por lo tanto, creemos que tenemos que ir adaptándola a las necesidades. Bueno, y en lo que se refiere al plan, y voy a contar muy por encima, porque bueno, el plan está colgado en la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El que quiere ir ya directamente a concretar qué acciones recoge el plan, bueno, pueden verlas en el plan que está publicado. Bueno, lo que era la investigación, los objetivos son la información, tener una información actualizada para identificar mejor las necesidades que tenemos en la diversidad. Y luego también tener unas buenas prácticas, identificar unas buenas prácticas dentro en la diversidad. En prevención y sensibilización era darnos cuenta de dónde están los focos de discriminación en el territorio, cuáles son los focos principales de discriminación, cuáles son los colectivos más sensibles para sufrir la discriminación y sensibilizar en lo que he dicho antes, hablar en modo positivo, creernos que la diversidad es positiva para nuestra sociedad. En la formación los objetivos serán formar a las personas que trabajan en la diversidad, tanto en las asociaciones y también dentro de las instituciones. Nosotros tenemos una red con los ayuntamientos que se le llama el Carbici, en el que participan 44 ayuntamientos, somos un territorio que tiene 89 ayuntamientos, participan 44 ayuntamientos, bueno, más o menos activamente. No todos tienen técnicos de migración, porque muchos nos dicen, ¿para participar necesitamos tener técnicos de migración? No, incluso no podremos tener todos los ayuntamientos técnicos de migración. Mi ayuntamiento tiene 6.000 habitantes y no tiene técnico de migración, porque no todos vamos a poder tener un técnico de migración o de diversidad. Seguramente vamos a necesitar técnicos, esto bueno, puede que salga luego en el debate, que estén formados, que tengan en derechos humanos. Tengan una mirada más amplia, que puedan trabajar los temas de igualdad entre hombre y mujer, que puedan trabajar los temas de género, que puedan trabajar los temas de diversidad, de migración. Es decir, yo soy una firme defensora de la transversalidad, pero vamos a necesitar personas que tengan una formación en derechos humanos para incorporar el enfoque en las políticas municipales, en las forales, en las autonómicas, porque no vamos a poder tener técnicos
de todo y que sean personas motor dentro de esas instituciones, que tengan fuerza en esas instituciones. Bueno, formación, muy importante la formación. También la de los políticos. Cuando hablábamos la formación técnica, también de los políticos, porque sobre todo en los ayuntamientos el político llega, se pasa 4 años y cuando ya está terminando los 4 años es cuando dice, ahora ya sé lo que es un ayuntamiento y que es una administración y ya ha terminado la legislatura. Entonces, si encima venimos con temas diferentes al transporte público, a los polideportivos y a las carreteras, pues ya ahí ya es un reto muy importante para esas personas. Por lo tanto, hay que formar también a los políticos, a las personas que tienen responsabilidades políticas. Cuando hablamos de crear sitios donde nos podamos encontrar, ¿no? Para poder compartir, pues como estamos haciendo ahora, pero igual más en una mesa redonda, quiero decir que todos podamos decir y hablar y dar nuestra opinión. También en la política municipal y también en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las personas, no solamente, igual en la universidad, en diferentes ámbitos. Es muy importante que se puedan compartir experiencias diferentes en diferentes ámbitos. Y sobre todo la coordinación. Hablar de los diferentes ámbitos en prevención, en formación, en lo que he dicho antes, en ámbitos de participación y en la coordinación entre instituciones. Es muy importante que las instituciones estemos coordinadas, tanto con los ayuntamientos, nosotros podríamos estar ahí en un foro intermedio, ¿no? como lo que es el Gobierno vasco en este caso. Nosotros para la coordinación interna aprovechamos los departamentos tienen un foro en los que se reúnen una vez al mes. Entonces, ahí están las personas de cada departamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa y luego estamos aquellas direcciones generales que pertenecemos al diputado general. Yo estoy soy directora del diputado general y por lo tanto ahí están las políticas transversales de la Diputación. También participamos con voz y voto en esa comisión. Y en esa comisión se tratan todos los temas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, los que parecen más importantes, como los de Hacienda, que son muy importantes, pero también estos. Entonces tenemos voz y voto en esa comisión y eso es muy importante, sobre todo para enfocar las políticas de diversidad y las políticas de derechos humanos dentro de la casa. Y en la tercera parte, y no sé si voy, porque decía que iba a hablar poco y al final me estoy alargando. Yo, en las conclusiones, igual esto luego en el debate saldrán, creo que seguro que coincidiremos en muchas, igual no en todas, pero en gran parte de ellas. Quiero decir que la diversidad y su gestión política tiene que estar en constante revisión. Eso ya lo he dicho de alguna manera antes, pero creo que tenemos que saber adaptarnos a ella. Y sobre todo me refiero a la diversidad cultural. Vamos a tener que saber adaptarnos a la realidad cambiante en la que vivimos. Con constantes diagnósticos y experimentaciones y no tener miedo a experimentar, porque va a ser necesario estar adaptados a los nuevos tiempos. Tenemos que cuidar mucho los aspectos procedimentales, es decir, cómo diseñamos las políticas, que haya mucha participación, que haya muchos cauces de diálogo, que todas las personas se entiendan reconocidas en el trabajo que presentamos, en lo que queremos hacer. Es muy importante que haya un reconocimiento de esa diversidad. Y es difícil hacer ese reconocimiento de la diversidad. Yo lo digo así y puedo parecer que tengo la varita mágica, pero no la tengo. Pero es necesario que haya un reconocimiento de la diversidad. No toda la diversidad cultural proviene de la migración, eso lo tenemos que tener claro. O sea, cuando nos parece que hablamos de migraciones y que ya hablamos ya de diversidad cultural. No toda la diversidad cultural procede de las migraciones. Y tampoco podemos alargar la inmigración a varias generaciones más a las que aquella persona realizó. O sea, es decir, durante cuántas generaciones vamos a estar hablando de personas migrantes, o de personas de inmigrantes. Tenemos que hacer diagnósticos completamente diferentes y planes diferentes adecuados a esa realidad. Trabajar con los agentes del territorio en coordinación con otras instituciones es imprescindible. Para nosotros es muy importante trabajar en red. Crear redes de trabajo, y los ayuntamientos para nosotros son la clave en esta materia, son la puerta a la que se dirigen todos los ciudadanos, son los que mayor conocimiento de la realidad
tienen, y para nosotros es imprescindible, y seguiremos potenciando la red Elkarbizi, que es como se llama la red que tenemos dentro del territorio histórico de Guipúzcoa. El objetivo central al cual se pone en servicio este plan es hacer de Guipúzcoa uno de los territorios europeos con menor desigualdad, haciendo frente a la discriminación, convirtiéndose en un territorio cohesionado y constituido por ciudadanos y ciudadanas que respeten los derechos humanos. Ese es el objetivo, y en alguna pregunta que nos dirigía la organización nos decía, vale, ¿cuál es el reto? Bueno, las acciones las planteamos: luchar contra la discriminación y creando ciudadanos empoderados que respeten los derechos humanos, pero nuestro reto, como he dicho al principio, es la gestión democrática de la diversidad. ¿Cómo hacemos una gestión democrática de la diversidad? Si hablamos de convivencia, si hablamos de un territorio cohesionado, verdaderamente tendremos que hablar de que todo eso lo tenemos que gestionar de una manera democrática. Que nuestra cultura política, nuestra forma de hacer política, tiene que ser democrática, y no tenemos mucha tradición de cultura política democrática en este país. Por lo tanto, tendremos que introducir aspectos de la democracia también en la gestión de nuestras políticas públicas, y sobre todo en las de la diversidad. Bueno,